buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Contexto Universitario. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es la educación superior, un futuro incierto. En esta ocasión nos acompaña el doctor René Elizalde Salazar, que es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Él es exsecretario académico y actualmente es coordinador del modelo humanista integrador basado en competencias de esta universidad. Actualmente es presidente de la Fundación Watt y le damos la bienvenida en esta ocasión, sobre todo en este tema que consideramos que es muy importante. Muy importante, en primer lugar, por el ámbito en el que nos movemos, tanto el doctor René como su servidor, y por otra parte también es fundamental porque viendo otras latitudes caemos en la cuenta de que finalmente la educación superior en México, además de todos los niveles educativos, tenemos diferentes problemas que tenemos que afrontar. Muchas ocasiones y comentando con compañeros en la universidad, vemos todos los problemas que acarrean los de nuevo ingreso, los estudiantes de nuevo ingreso, y que nosotros comentamos que hay diferentes problemas que hay que afrontar. Y en primer lugar, no trataremos la cuestión de la educación básica, sino trataremos los problemas a los que nos enfrentamos en diferentes ámbitos en términos de la educación superior, sobre todo ante un panorama que es nuevo y que llama mucho la atención la propuesta del nuevo presidente, que hace referencia a la creación de 100 universidades. ¿Qué implicaciones tiene esto? En muchas ocasiones nos vamos por la cuestión del dinero y de las instalaciones, pero hay otra serie de problemas que hay que afrontar. No solamente es aumentar la matrícula, no solamente es aumentar los recursos, sino cómo vamos a enfrentar los retos a los que estamos llegando en este momento en términos de la educación superior. Y esto requiere tener toda una visión de conjunto de en dónde estamos situados y hacia dónde queremos ir. Y para esto partimos de un principio, bueno, y de una pregunta: ¿qué es la educación superior en México? Desde la creación en 1910, Justo Sierra planteó que él se imaginaba a los estudiantes de educación superior como un conjunto de individuos jóvenes que requiere el país y que requieren integrarse a un mercado laboral cada vez más amplio. Y por otra parte, también en la entrega desde la sociología el pasado domingo, recuperamos el discurso de Javier Barros Sierra, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1968, que planteaba una cuestión fundamental. Sí, hay que hacer frente y hay que afrontar las consecuencias de la defensa de la autonomía, pero también tenemos que recapitular qué es de la Universidad Nacional. Recordemos que en 1968 no había muchas instituciones de educación superior en el país. La Universidad Nacional era el referente y además la aspiración de muchos jóvenes para ingresar a la educación superior. Ahora la cuestión es preguntarnos, ¿en dónde estamos? ¿Qué somos? Porque si vemos los números, en 2012 la educación superior albergaba más de 6,000 planteles y atendía a más de 3 millones de estudiantes. Entonces, y esto si lo comparamos con el 2018, entonces vemos los números en donde el crecimiento de la matrícula ha sido mínimo. Apenas rebasamos los 4 millones de estudiantes en este nivel de educación. Y la cuestión, y ese es uno de los motivos, es reflexionar sobre esto, pero también es un poco ver cómo estamos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en términos de esta problemática general y en términos de la atención que se brinda en esta universidad. Y quisiera yo saber
la opinión del doctor René en estos términos. Sí, sin duda el tema de la educación superior es por demás relevante y muy pertinente. En términos del proyecto de país que estamos pensando, estamos construyendo, se habla precisamente en esta nueva administración que recién ha tomado las riendas de la conducción del país, de una cuarta transformación, hacia dónde se perfilará la ruta de desarrollo y bienestar que todos deseamos para nuestro país. Y sin lugar a dudas, en este escenario, la educación superior jugará un papel fundamental, como lo ha venido haciendo en otros momentos de la historia de nuestro país. Eh, Tenemos una situación todavía muy precaria en términos de cobertura de la atención a los jóvenes que estarían en posibilidades de cursar educación superior, que demandan educación superior. Vemos cómo en el centro del país, en la capital, cada ciclo se genera un conflicto de rechazados, de jóvenes que no pueden ingresar ni al Politécnico, ni a la Autónoma Metropolitana o a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay un problema muy fuerte en términos de cobertura. Se habla oficialmente que estamos atendiendo apenas el 30% de jóvenes que tienen posibilidades de ingresar a este nivel de educación. Estaríamos entre el 26-30%, muy por abajo de otros países, incluso de América Latina, como Chile, Brasil, que tienen coberturas del 60-70%. Entonces, esta situación implica ya un primer problema muy fuerte. Y bueno, de estos jóvenes que logran ingresar a la universidad, igualmente la eficiencia terminal es reducida, ¿no? En Tlaxcala vivimos una situación muy interesante. La Universidad Autónoma de Tlaxcala es la principal institución, tiene una cobertura de cerca del 70-80% de la demanda de los jóvenes para ingresar a estudios superiores. Eso le da una centralidad pues en este ámbito. Pero evidentemente la situación que enfrentan los jóvenes que aspiran a ingresar a la educación superior no solamente implica el poder ingresar a una institución de educación superior, sino cómo enfrentan este gran reto en términos de los recursos que a nivel familiar, a nivel social tienen para realizar una trayectoria exitosa, que esto implica las posibilidades de egresar, de culminar exitosamente sus estudios. Y ahí tenemos un cuello de botella en las diferentes instituciones de educación superior. En la Autónoma de Tlaxcala hay un robusto programa de becas de apoyo a los estudiantes que impacta de manera muy favorable para que ellos puedan concluir sus estudios. Tenemos becas institucionales, becas de excelencia, becas que otorga la fundación, y esto permite que uno de cada 3 estudiantes prácticamente tenga alguna modalidad de apoyo, y esto hace condiciones o genera condiciones favorables para que puedan culminar exitosamente sus estudios. Bien, ahora, bueno, antes de profundizar en algunos otros temas, a mí me gustaría dar algunas cifras. En primer lugar, al inicio dijimos, vamos a ver en qué condiciones nos encontramos, y por otra parte, qué ofrece el proyecto de nación en términos de educación superior. Por una parte, hay casi 300,000 solicitudes rechazadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, eso implica ya un problema realmente grave y que obviamente se tiene que atender. El problema es cómo hacerle para atender de manera eficiente y rápidamente esta cuestión de la demanda y el número de rechazados. Estamos hablando de casi 300,000 jóvenes que aspiran
a cursar una carrera universitaria en sus diferentes modalidades, porque no solamente es una carrera universitaria como tradicionalmente la conocemos. Ya se han creado institutos politécnicos, universidades técnicas, hay una carrera de técnico universitario. Las modalidades se han multiplicado, inclusive las carreras a distancia, pero esto no ha cubierto de manera importante esta demanda. Y por otra parte, la oferta educativa del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador implica una oferta de 150,000 lugares. ¿Esto qué implicaciones tendría? ¿Qué efecto importante tendría? Es decir, si estamos hablando que la cobertura en la educación superior es del 37.3%, la propuesta de esos 150,000 lugares alcanzaría apenas el 40%, que ni en mucho pudiera acercarnos a países aquí empezamos a retomar los datos de nuestra numeralia. Si nos comparamos con Chile, por ejemplo, la cobertura es del 88%, Argentina el 83%, Uruguay el 63%, Colombia el 56%, Costa Rica el 53% y Ecuador el 41%. Entonces, la nueva propuesta no nos alcanzaría para cubrir ciertas expectativas y menos para cubrir las expectativas de los jóvenes. Yo no estoy diciendo que todos tengan que cursar una carrera universitaria, pero yo creo que una carrera universitaria sí te abre las puertas en el mercado laboral, pero también una carrera universitaria te da las herramientas necesarias para tomar decisiones y para poder buscar mecanismos y formas para estar en condiciones de tener un autoempleo, de tener o integrarse a los ya existentes. Por otra parte, también tenemos que la educación superior, de la manera tradicional, ha sido la inserción en el mercado laboral. Pero si tomamos en cuenta los nuevos contextos en los que vivimos, no solamente implica el integrarse al mercado laboral, también implica en qué condiciones, pero también es necesario que aspiremos a ser un mejor país y tener y contar con mejores ciudadanos. En este sentido, a mí me gustaría que pudiéramos tener una reflexión con respecto a esto, ya que estás inmerso en un nuevo modelo educativo que quisiera encontrar respuestas de los jóvenes tanto en el mercado laboral como en su vida personal. Sí, en términos generales, lo que se pretende en las políticas internacionales de fomento o de impulso a la educación superior y a nivel nacional, cómo se implementan estas, están orientadas fundamentalmente a la inserción laboral de los estudiantes, ¿no? Que es uno, digamos, de los propósitos de la educación superior. Lograr que los jóvenes se habiliten teniendo conocimientos disciplinarios y se inserten productivamente en el mercado laboral. Pero se soslaya, se deja de lado otro aspecto fundamental de la educación, que es al que has hecho alusión, Luis, que es la formación de ciudadanos. O sea, necesitamos no solamente formar buenos profesionistas, sino formar también buenos ciudadanos que contribuyan a un desarrollo armónico de la sociedad, a un desarrollo que se preocupe por el bienestar, que se preocupe por los derechos humanos, que se preocupe por la equidad de género, en fin, que sea ciudadanos proactivos que contribuyan a que nuestra sociedad sea más vivible, que se desarrolle en paz. Entonces, si solamente pensamos en la formación de buenos profesionistas, estaremos dejando de lado un aspecto fundamental de la visión humanista de la educación,
en términos de formar a los seres humanos de manera integral. Y eso es lo que hemos tratado de recuperar en la propuesta del modelo de nuestra universidad, el modelo humanista integrador basado en competencias. Sin duda, este es un gran reto para el país. Ciertamente necesitamos incrementar la cobertura, dar oportunidad para que los jóvenes ingresen y se formen para ser buenos profesionistas o que tengan opciones laborales. Pero el asunto no se agota solamente en abrir muchos espacios universitarios, necesitamos ver las condiciones. Y hay un problema estructural muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, de los 4.500, 5.000 estudiantes que demandan ingresar a la universidad, 2.300, 2.500 pretenden ingresar a un solo programa educativo médico cirujano. Entonces, esto quiere decir que hay un problema de fondo en términos de la orientación educativa. Nosotros ofrecemos 44 programas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y se concentra la demanda en médico cirujano y en 2 o 3 programas tradicionales, Derecho, Contaduría, Psicología, ¿no? Entonces, no hay un trabajo que se realice desde los niveles anteriores al ingreso o a la aspiración de ingresar a la universidad, al nivel superior, que permita orientar a los jóvenes, que les abra una expectativa más amplia en donde pueden transitar de manera también muy exitosa en otros perfiles profesionales, ¿no? Y el gran reto de la apuesta de la actual administración de abrir 100 nuevas universidades, sin lugar a dudas, toda institución de educación, sea del nivel que sea, debe ser bienvenida a nivel social, pero lograr que una universidad se consolide, brinde una educación de calidad, brinde de manera eficiente una formación educativa en esta perspectiva que estamos planteando, pues eso no se hace de la noche a la mañana. Yo creo que es un gran reto, es una gran discusión que se tiene que dar para sí abrir nuevos espacios para los jóvenes, ampliar la cobertura, pero también ver un problema estructural de fondo, de qué tipo de educación queremos dar, hacia qué rumbo queremos perfilarla y cómo va a impactar esto para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. Bien, muchas gracias. Bueno, pasaremos ahora a escuchar el comentario de Víctor Manuel Virueña, que nos hace una reflexión muy interesante y amén de la información que ya vertimos en un comparativo con otros países en términos de la cobertura de la educación en México. Me gustaría que pudiéramos escucharlo. Es interesante en el sentido de que plantea en qué condiciones está la educación superior en los Estados Unidos. Adelante. La educación superior en los Estados Unidos tiene muchos contrastes. Por una parte, a nivel preparatoria, los Estados Unidos tienen un porcentaje muy alto que ronda en el 90% de estudiantes que terminan su preparatoria. Sin embargo, esta educación ya no es garantía de tener un trabajo que garantice mantener una familia. Cada vez más las empresas buscan trabajadores con licenciatura o maestría y la mayoría de estadounidenses necesitan tener al menos 2 trabajos para solventar los gastos de una familia. El problema de estudiar una licenciatura son los enormes costos de la colegiatura. En Estados Unidos no existen universidades gratuitas. Aún los colegios comunitarios cobran altas colegiaturas, lo que es el principal obstáculo para acceder a la educación superior. De los países ricos, los Estados Unidos tienen un porcentaje mediocre de estudiantes, pues ocupan el 12º lugar con el 43%, muy atrás de Corea, que tiene el 64%, Japón el 59% o Canadá el 57%. Las familias tienen que comenzar a ahorrar para la educación universitaria de sus hijos desde que ellos nacen, ya que tendrán que gastar un promedio de $40,000 en colegiaturas, más gastos de alojamiento, libros y computadoras. Si la familia no puede ahorrar, el camino es pedir un préstamo. Este año, la deuda estudiantil asciende a unos $3 billones y está en manos de 42 millones de estadounidenses. De ellos, más de 4 millones
faltaron el año pasado a sus pagos durante al menos 9 meses. Es decir, 1 de cada 10 no está cumpliendo a tiempo con los plazos. Según analistas, la próxima gran crisis económica en Estados Unidos será causa de esta enorme deuda a la que no se le ve una solución. Por otra parte, muchos estudiantes internacionales cursan estudios universitarios aquí en Estados Unidos. En 2016 fueron más de 820,000. Esta cantidad es mayor de la que van a estudiar a ningún otro país y no parece que vaya a cambiar. Según un informe de la Asociación de Educadores Internacionales, la demanda de títulos universitarios estadounidenses continúa aumentando. Estos casi 820,000 estudiantes de primer ciclo representan un sector que aumentó un 40% en los últimos 10 años. A nivel doctorado, Estados Unidos ocupa el primer lugar. Según un informe de la OCDE, Estados Unidos tiene por lo menos el doble de egresados de doctorados que Alemania, su rival más cercano. En el 2017, 67,400 personas se graduaron con título de doctor en los Estados Unidos, en comparación con 28,000 que lo hicieron en Alemania. El siguiente en la línea es el Reino Unido, que apenas supera a la India y que se encuentra en el tercer lugar con 25,000 graduados. Y la India con 24,300 estudiantes que obtuvieron el título de doctorado. Todo esto me hace pensar que en México no valoramos la educación universitaria gratuita y que desperdiciamos la enorme oportunidad de estudiar como vía para salir del subdesarrollo. Bien, espero que les haya sido de mucha utilidad. Yo creo que es una visión que a veces yo creo que tenemos que movernos en diferentes visiones que tenemos. Si no nos ensimismamos, es decir, si no hacemos una visión crítica, reflexiva sobre nuestro quehacer como parte de las instituciones universitarias, yo creo que finalmente vamos a caer en inercias, vamos a caer en una serie de cuestiones de dejarnos llevar por lo que siempre hemos hecho. Y yo creo que tenemos que hacerlo en ese sentido. Y retomando un poco lo que habíamos dicho al inicio, en 2012 se atendió a poco más de 3 millones de estudiantes en la educación superior. Para 2018 se atiende a poco más de 4 millones. Entonces, yo creo que el crecimiento en términos de matrícula no ha sido muy alto, y si lo vemos en términos de planteles, el crecimiento ha sido muy lento, mientras que el 36% de los que están en edad de ingresar a la universidad en 2012, esto ha aumentado en número, pero proporcionalmente, en términos porcentuales, ha disminuido. Entonces, son un sinnúmero de variables que yo creo que es necesario que podamos, tomarlas en consideración y reflexionarlas, porque, y no solamente de manera inmediata. La inmediatez nos ha llevado a entrar en una serie de vicios y de contradicciones, y en términos de la educación superior yo creo que es muy importante que pudiéramos tener esto. Ahora, a mí me gustaría que pudiéramos ir abundando sobre la cuestión de la responsabilidad social, y recobrando un poco a Barros Sierra, rector en 1968, como ya habíamos señalado, que hablaba de lo que era la defensa de la soberanía, de la defensa, de la autonomía de la universidad y de las instituciones de educación superior, porque su discurso no se limitaba a la Universidad Nacional, hablaba del Politécnico, hablaba de las instituciones en provincia, que no necesariamente, y muchas de ellas no eran autónomas. Entonces habría que hacer valer eso, pero lo más importante es, y el saldo que hace Barros Sierra
después del 68, es que la educación superior, las instituciones de educación superior, han demostrado su alto grado de responsabilidad. Es decir, no solamente es la defensa de la autonomía, sino hasta qué punto llega el grado de la responsabilidad social. No podemos seguir reduciendo nuestras aspiraciones personales y dejar de lado el grado de responsabilidad social. Yo creo que a partir de Barros Sierra se reconfiguró, se replanteó la cuestión de la autonomía, sí, pero también el grado de responsabilidad social. Y para ello, en la Universidad Nacional se implementaron una serie de medidas que nos permitieron, o que le permitieron a esta universidad entrar en otra dinámica, en otro ámbito. Y creo que ese fue el origen del servicio social, el recuperar esa parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros que nos formamos en las instituciones de educación superior y que nos ha permitido el transitar en diferentes ámbitos y que finalmente nos hace repensar y reconsiderar este tipo de cuestiones, porque en este momento yo creo que es muy importante que podamos reflexionar sobre qué propuestas tenemos. Tenemos la del nuevo proyecto de nación, sí, pero yo creo que la cuestión no tenemos que reducirla al número, el número de atención, el número de instituciones, sino tenemos que, en primer lugar, hacer una reflexión desde las mismas universidades, hasta qué punto nuestra responsabilidad social ha menguado en las últimas décadas, hasta qué punto el compromiso social se ha dejado de lado. Y yo creo que yo creo personalmente que son uno de los grandes vicios de las universidades autónomas y de las instituciones de educación superior, porque ya no nos asomamos hacia fuera de la universidad, nos ensimismamos y consideramos que lo que hacemos es lo más importante. Y en este sentido sí me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión mucho más abierta, mucho más crítica, insisto, sobre el grado de responsabilidad que tenemos, no solamente los estudiantes como que se están formando en las instituciones, sino los que estamos dentro, y hasta qué punto hemos entrado en una inercia y una serie de vicios que no nos permite ver mucho más allá. Lo que queremos, y eso es, creo que también lo que se ha reducido la relación de la NUYES con los gobiernos, en cuánto va a ser el presupuesto de ahora. Y creo que muchas veces nada más estas instituciones de educación superior, la NUYES, se hace ver cada año, cada fin de año, en términos de cuánto va a ser ahora. Entonces sí me gustaría, René, que pudiéramos reflexionar sobre esta parte que va a ser importante, porque yo creo que en el futuro inmediato se va a empezar a visualizar por dónde va esta nueva propuesta de educación superior. Sin duda es muy pertinente el tema que planteas. Desde 2006 las universidades en el contexto internacional han venido reflexionando sobre el tema de lo que se denomina responsabilidad social universitaria y han tratado de empujar en ese sentido a una mayor participación de las universidades con los problemas del entorno social. Esto es realmente un reto. Si pensamos que hay dos coordenadas que definen a las instituciones de educación superior, dos coordenadas muy importantes, ¿no? Hay otros elementos, pero yo concretamente puntualizo estos dos. Uno, la producción del conocimiento científico, ¿sí? La producción, la generación de conocimiento científico. Y dos, la formación de los jóvenes para su inserción en términos laborales. Entonces, estas dos coordenadas, como tú bien lo refieres, han ensimismado la dinámica de las instituciones de educación. Entonces, todo el esfuerzo se ha enfocado a tratar de desarrollar estos dos aspectos. Y esto ha provocado un alejamiento de otro conjunto de problemas que se viven en el entorno social. Y de ahí la necesidad de recuperar este
compromiso que toda institución de educación superior por sí misma, por su naturaleza, debe tener. O sea, ¿cómo impacta el conocimiento hacia su entorno? ¿Qué tipo de investigación se realiza y para qué se realiza este tipo de investigación o propuesta de conocimientos científicos? ¿Qué tipo de profesionistas estamos formando? ¿Para qué? ¿Profesionistas solamente preocupados por elevar su nivel de percepciones o profesionistas que estén comprometidos con la solución de los problemas sociales? Entonces, estas son algunas de las disyuntivas que se nos presentan a las instituciones de educación superior. Desde la Autónoma de Tlaxcala nosotros precisamente hemos tratado de responder a este gran reto desde hace poco más de 7 años con el impulso de este nuevo modelo educativo, el humanista integrador basado en competencias, con un programa muy fuerte que denominamos autorrealización, que precisamente tiene como propósito cumplir con este compromiso social. Para nosotros el planteamiento de responsabilidad social universitaria finalmente constituye el compromiso social que hemos asumido de formar estudiantes que sean excelentes profesionistas, pero también excelentes ciudadanos, que se comprometan con su entorno social y con los problemas ambientales, con los problemas que se viven en el contexto internacional. O sea, que estén también inmersos en esta serie de preocupaciones. Nuestra visión no se reduce solamente a el conocimiento, al desarrollo de un conocimiento disciplinar, sino también a la formación integral de nuestros estudiantes. Y así es como nosotros visualizamos esta nueva responsabilidad social universitaria que se ha planteado y la traducimos como un compromiso social que asume nuestra universidad para contribuir de manera puntual, de manera clara y contundente al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. Es de esta manera como nosotros vemos el compromiso que deben tener las instituciones de educación superior para con su sociedad. Y yo creo que, en efecto, actualmente hay un momento de inflexión en donde se está revisando este ensimismamiento, como tú bien lo señalabas, en donde las universidades tienen que abrirse y establecer una mayor comunicación con la sociedad. Nosotros en la Autónoma de Tlaxcala desarrollamos un amplio programa de instalación de casas de autorrealización, que así las denominamos, en donde se brindan servicios de diferente naturaleza, atención odontológica, médica, orientación psicológica, de asesoría legal, en fin, de acuerdo a los diferentes perfiles que se desarrollan en nuestra universidad, se brindan estos servicios y hay un conjunto de programas, jornadas de atención a las comunidades en donde igualmente se llevan estos servicios, se brinda apoyo asistencial, apoyo de diferente naturaleza a las comunidades. Entonces, hemos intentado de esta manera vincularnos con la sociedad y estar muy atentos a esta formación de nuestros estudiantes que los comprometa con su comunidad, que los comprometa con los problemas que vive la sociedad de manera muy, muy clara. Entonces, así es como hemos intentado nosotros atender este compromiso social que ahora se denomina responsabilidad social universitaria. Sí. Bien, pues yo creo que sí va a resultar, y un poco como para ir concluyendo, va a resultar, y yo lo imagino así, en el futuro inmediato, va a resultar muy importante que podamos recuperar lo que es la historia de la universidad en México, sobre todo a partir de 1910. Yo creo que se empezó a construir toda una idea en donde primero se atendía en términos académicos y de formación profesional. Posteriormente se integra la investigación como parte de todo este engranaje de la universidad pública en México, y como vimos en la colaboración con Víctor Virueña, al final dice: qué lástima que no se valore la educación pública, la educación gratuita en México. En Estados Unidos hasta dice las instituciones comunitarias cobran mucho. La disyuntiva para los que pretenden
realizar una carrera universitaria es el endeudamiento. Y más de 3/4 de los que se endeudaron para ingresar a la universidad el año pasado no cumplieron con sus pagos. Entonces ahí tenemos un problema mayúsculo, que no lo tenemos en México, pero que sin embargo tenemos otra serie de complicaciones. Y yo creo que, insisto en esto, yo creo que la burocratización de las instituciones de educación superior ha sido uno de los problemas importantes. ¿Qué porcentaje del presupuesto de una universidad pública se destina al pago de salarios, tanto de la burocracia administrativa como de la burocracia académica, ¿no? Entonces, ahí tenemos también un problema muy importante. ¿Para qué queremos y qué queremos hacer con el dinero? ¿Qué queremos de las nuevas instituciones si es que se van a crear? Y yo creo aquí, insisto, y como corolario, yo insisto en que tenemos que hacer una reflexión crítica. Yo estaba viendo la semana anterior que muchos investigadores del CONACYT se inconformaron porque tenían el temor de que fuera a disminuir el dinero. Bueno, todo parece que lo reducimos al dinero, al financiamiento, pero no hacemos el esfuerzo por buscar financiamiento, que nos hace distintos a las instituciones de educación superior en otros países. Y yo creo que esa sería una de las cuestiones que tendríamos que analizar y que tendríamos que trabajar, ¿no? Porque finalmente, insisto, lo reducimos a planteles, a dineros y a financiamiento. Pero no nos hacemos una reflexión crítica, como decías a la mitad del programa, sobre para qué estamos investigando. No solamente qué, sino para qué. ¿Qué utilidad tiene? Y yo creo que ha sido uno de los problemas ya añejos de la relación de las universidades con el mercado laboral, es que no cumple con, los egresados no tienen la capacitación que yo requiero. Bueno, pues si de manera individual tú requieres algo y dices, no, pues la universidad no tiene egresados con estas características, bueno, también es otro de los grandes vicios que tenemos, la relación del mercado laboral con la formación profesional. Entonces, y solamente estoy dando algunos elementos que yo creo que tendríamos que analizar de manera profunda e insisto, de una manera muy crítica, reflexiva, sobre lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho quienes estamos involucrados en las instituciones de educación superior en México. Y finalmente yo quisiera así pedirte una reflexión final sobre yo creo que en primer lugar es un problema de carácter social y que en México está llegando a un punto quizás de no retorno. Entonces yo creo que o le entramos de una vez o finalmente nos dejamos seguir llevando por la inercia. No es posible pensar que podemos ir muy lejos en esta situación de inercia. Realmente la situación que se está viviendo es crítica. Yo creo que es un momento muy importante de evaluación, ciertamente, como lo señalas, de reflexión crítica y de poder replantear muchas cosas. Sin duda el tema de una aplicación más racional de los recursos es importante. Esto es un hecho. Hay que optimizar la cuestión de los recursos. La política de educación superior, en principio, que más se ha resentido ahora en esta nueva administración, ha sido esa, ¿no? Inclusive lo que se manejó como un error, la reducción de presupuestos, etcétera, hacia las instituciones de educación superior, generó una gran alarma en el sector. Pero es real que una buena parte de las instituciones de educación superior enfrenta problemas financieros, enfrenta problemas presupuestales. 8 prácticamente en bancarrota, en situaciones muy precarias. Afortunadamente, bueno, se ha generado un programa de rescate financiero,
pero que no va a resolver a largo plazo esta situación de estabilidad en términos del desarrollo de las funciones que debe cumplir una institución. Y esto a nivel general también es un problema para el conjunto de las instituciones. Necesitamos resolver este tema de cómo fortalecemos el financiamiento a las instituciones de educación superior, cómo asumen este compromiso con la sociedad las universidades para regresar parte de lo que la sociedad invierte en ellas. También es cierto que hay una situación de precarización del trabajo docente. Yo creo que aquí y tú lo señalabas, lo ejemplificabas muy gráficamente con el tema de los investigadores, la política de educación superior ha privilegiado el tema de la investigación. Se ha incentivado mucho el que los académicos nos dediquemos a la investigación. El tema de la docencia se ha desvalorizado. Entonces no hay estímulos para ser buen docente. Entonces las becas, los estímulos se concentran para el trabajo de investigación y el trabajo de la actividad docente que se debe realizar y se debe realizar con un mayor nivel de calidad y eficiencia, pues se ha dejado de estimular. Entonces, este es otro de los problemas importantes que enfrentamos en las instituciones de educación superior. El reflexionar hacia dónde queremos impulsar la investigación, como decíamos, ¿para qué impacto va a tener esta? Si nosotros no nos vinculamos con los problemas sociales, evidentemente nuestra dinámica será muy endógena, sin un contacto real con los problemas que vive nuestra sociedad y pues mantendremos una dinámica interna de desconexión con el resto de la sociedad y lo que nosotros generemos al interior, pues evidentemente no tendrá un impacto. Entonces, es otro de los aspectos que hay que replantear. Necesitamos fortalecer estos vínculos con la sociedad, ir hacia la sociedad para poder reflexionar conjuntamente los problemas que se tienen y trabajar para poder abonar a la solución de ellos. Evidentemente las universidades no tienen la varita mágica. El tema de que se cuestiona es que las universidades producen muchos profesionistas para el desempleo. El tema del empleo no es una responsabilidad de la universidad, es un problema estructural de la economía del país, que tiene que ver con las políticas que impulsa el gobierno, que tiene que ver también con la actividad empresarial. Tenemos una iniciativa privada que no quiere invertirle a la investigación, a las actividades de educación superior, y eso obviamente también limita esta posibilidad de establecer convenios para el financiamiento de las instituciones de educación superior. No le quieren invertir, o sea, el grueso de la inversión sigue siendo de recursos públicos. Entonces, necesitamos replantear también esto, ¿no? Explorar en efecto otras formas de financiamiento que brinden las universidades servicios, pero también recordemos cómo funcionan en Estados Unidos, que la dinámica de las instituciones de educación, los centros de excelencia y de investigación, pues están anclados a los intereses de las grandes corporaciones. ¿Eso queremos para México? Yo creo que no. Si hablamos de compromiso social, de responsabilidad social universitaria, es en otro orden de la dinámica de intereses a los que se deben atender y que deben ser los intereses mayoritarios de la población. Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, nos quedamos también con esta idea de que las universidades en México se fueron construyendo de acuerdo a ciertos parámetros que ya nos marcaron desde la Pontificia Universidad de México. Ya también tenía ahí un sesgo muy, muy importante, la supresión de esta universidad a mediados del siglo XIX, en donde se planteó la incorporación de una educación superior distinta. No se pudo, y justo Sierra replanteó y recuperó mucho de esa concepción de para qué y qué estamos formando como profesionistas. Y yo creo que en ese sentido tenemos que reflexionar, tenemos que replantearnos, pero también yo creo que esa esencia difícilmente la vamos a poder perder. Los liberales del siglo XIX no pudieron echar para atrás
esta visión humanista de la formación profesional. Y la prueba ahí está, seguimos, y aún después, y yo creo que recuperar a exrectores como Barros Sierra, yo creo que es una parte fundamental y esencial de lo que somos ahora las instituciones de educación superior en México. Con esto les agradecemos y nos despedimos, nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias.